Escuchas sectorfm.com. Master Mix. En sectorfm.com es momento para Master Mix. Más de una hora de música mezclada con lo más in de las esencias bailables. Master Mix. Viernes y sábado, 8 de la noche. Master Mix en sectorfm.com. Escuchas música en lenguas romance. Es sectorfm.com. Pues bien, no hay fecha que no se llegue, ni tiempo que no se cumpla. Y el caso es que, bueno, pues ya tengo aquí en esta tarde en sectorfm.com a nuestro invitado del día de hoy, Paco Damas. Paco Damas, ¿cómo estás? Muy buena tarde, buena noche, buen día. Bienvenido a sectorfm.com. Digo buena noche porque estamos grabando esto y allá en España son como las 8 de la noche, ¿no? Más o menos, Paco. Así es. Encantado de saludarlos. Buenas tardes allí, buenas noches aquí desde España y encantado de estar contigo y con tu audiencia, Gerardo. Paco, muchísimas gracias por tomar esta llamada. Bueno, Paco, eres un cantautor muy característico, eres un cantautor que ha compuesto música a partir de diversos poemas. Eso nos ha llamado mucho la atención aquí en la estación, aquí en sectorfm.com, porque bueno, pues es tradicional que un cantautor se siente, se inspire, una musa inspiradora, que me imagino que es el caso, ya nos contarás, y empiece a escribir sus relatos, sus historias de amor, sus historias de desamor, lo que ve, lo que refleja. Paco, tú desde 2004 has estado escribiendo canciones a partir de poemas. Digo, lo has combinado con tu inspiración, pero has escrito música a partir de poemas y yo lo veo de esa forma, Paco. Creo que la hechura de tus canciones, lo que tú haces, ha sido, si me permites la expresión, un rompimiento con un esquema tradicional de hacer la música, Paco. Para empezar, médico, musicoterapeuta, y te metes a la música. Paco, ¿cómo llega a ti la música? ¿En qué momento? Me imagino que por la historia debes de haber nacido casi con la música en las venas, Paco. Sí, la verdad es que la música ha estado presente en mi vida desde siempre. Prácticamente con 8 años yo recibí, después de mucho pelear con mi padre, la primera guitarra, ¿no? Y aquello para mí fue realmente inspirador. Y a partir de ese momento yo era un niño tímido y creo que encontré en la música y en la manera de componer pues una manera de salvarme, ¿no? De todo lo que puede ser la adolescencia y de todas las dificultades que uno puede pasar, ¿no? Estudié medicina como opción alternativa, ¿no? Y he trabajado como médico durante algunos años. Y hubo un momento en que le pude dar la oportunidad a la música. Grabé mi primer disco, como decías, en el 2004, ¿no? Pero yo tengo muchas canciones propias compuestas, con letra y música, pero fue principalmente en la poesía donde fui encontrando mi camino, musicando a poetas universales, pero siempre con un objetivo y algo que a mí me obsesionaba, que era intentar llevarlo a ritmos contemporáneos, a ritmos donde todo el mundo pudiera acercarse a esas canciones, sabiendo que a lo mejor eran textos que tenían 60, 70 o en algún caso como cuando musiqué el Quijote 500 años, ¿no? Pero que llevaran aderezado un ritmo pop con baterías, guitarras, pianos, sintetizadores, de manera que el verso no tenga por qué ser algo monótono, lejano, aburrido, ¿no? Ese siempre ha sido mi objetivo, ¿no? Si escuchamos alguna de mis canciones de mis últimos discos, creo que nadie puede decir que esos textos tengan 100 años, y los tienen. Pero el objetivo es seleccionar unos textos que sean adecuados para el mundo en el que vivimos y que suenen contemporáneos. Paco, hablas de que hubo un encuentro con tu padre
para tener la primera guitarra. ¿Por qué ello? Tu papá no quería que fueras músico, pensaba que no había un futuro, te quería con un título clásico de los padres, no sé, en el caso, ¿no? Me das un título y luego te dedicas a lo que sea, a lo que quieras dedicarte. No tenía la idea tu padre de que en ti pudiera haber esta beta de talento musical, Paco. Vengo de una familia muy humilde y, claro, un chico con 8 años o con 10 años que comienza a pedir una guitarra para componer, para entretenerse, nunca pensamos, ni pensé yo en ese momento, que podía tener una trayectoria musical, ¿no? Claro, era un chico buen estudiante y entonces pues la opción era hacer una carrera o hacer un grado, como en el caso de la medicina, ¿no? Luego estudié salud mental durante algunos años y, como yo digo un poco de broma, cuando terminé salud mental me di cuenta que tenía que dejar la medicina para dedicarme a la música porque la música de alguna manera me hacía más feliz, me hacía más libre y bueno, lo fui combinando hasta que hubo un momento en que comencé con un disco y en este momento tengo 7 discos en el mercado y más de 1000 conciertos por todo el país, especialmente en España. Especialista en musicoterapia, Paco, ¿cómo llega la musicoterapia a tu vida? ¿Cómo afecta tu desarrollo primeramente como médico y luego cómo te introduce? Me pregunto si hay una parte introductoria a partir de la musicoterapia a una definición que más adelante vas a tomar en 2004 grabando tu primer disco, Paco Damas. Yo creo que todos somos el resultado de nuestra vida, de nuestra evolución, ¿no? Hoy tú mismo estás sentado delante de un micrófono y sepa Dios la trayectoria vital que te ha llevado ahí, ¿no? Yo creo que cuando yo me monto en un escenario soy el producto de alguien que estudió, de alguien que tiene unos horarios marcados. Yo no soy el músico que está esperando a que lo llamen, yo soy un músico muy activo los estudios que yo hice de psicoanálisis, en este caso, me han servido para conectar mucho con la gente, ¿no? Yo creo que cuando compongo melodías o compongo canciones, terminan llegando al corazón de la gente, que es lo que más me importa. Porque lo que pretendo es generar, si se me permite la expresión, una psicoterapia de grupo, una especie de buen vínculo en la música, en el escenario y con la música, para que la gente sea más feliz, para que la gente se encuentre mejor. El objetivo final, yo estudié medicina porque quería ayudar a la gente y hago música porque quiero ayudar a la gente. De hecho, para el show business y para canciones de amor, de chico deja chica, ya hay mucha gente. Y mis canciones son siempre canciones muy comprometidas, ¿no? Tanto desde la poesía como aquellas canciones que son propias, que tengo títulos como Canción para los refugiados, Concierto por la paz, etcétera, ¿no? O sea, no concibo hacer música sino con un compromiso social y ético, que es lo que me lleva, ¿no? Y evidentemente soy el producto de todo eso y en mis conciertos creo que consigo levantar determinadas emociones y determinadas sensibilidades y eso es lo que más me importa. Paco, déjanos conocerte un poquito más, Paco. Vamos a llegar obviamente al tema social, al tema de conciencia de las canciones, de tus poemas, de tu música, porque bueno, pues hay un compromiso innato, inherente, añadido ahí para con la situación y para la vida propia de las mujeres, la situación social de las mujeres, y eso me parece de verdad increíble, fantástico, porque la música que tú presentas, Paco, la música que tú haces, como bien dices, un compromiso se palpa, se siente, se escucha y la verdad es que pone la piel de gallina. Pero antes de llegar a todas estas canciones, a todas estas a todos estos poemas, Paco, poetisas, poetas y textos que vas recopilando a lo largo de tu vida, en esta primera etapa en el que eras un joven, dices, de una familia humilde, naciste en una población pequeña en España, investigaba, son 130,000 habitantes hoy por hoy, una región llamada Torredón Jimeno, si me lo permites, sí, creo que sí lo dije bien. ¿Cómo es tu crecimiento, Paco? ¿De qué música te nutres? Porque tú como músico, obviamente,
yo intuyo que nunca dejaste la música de lado, que más bien la música te encontró, te buscó, te acobijó. ¿Qué creciste escuchando, Paco? Porque lo que tu música hoy es una mezcla de diferentes letras, de diferentes poemas y de diferentes géneros. ¿Qué creciste escuchando, Paco? ¿Te pilló la movida brasileña? ¿Eras un chavo rebelde o eras más centrado? Platícanos un poco de esa inquietud juvenil que te llevó y que te arrinconó hacia la música, Paco. Yo creo que el resumen de todo eso es que a mí la música me ha salvado. ¿Te ha salvado? ¿De qué forma, Paco? ¿Cómo es que te ha salvado? ¿En qué peligro estabas que te ha salvado? Bueno, pues en los peligros que puede tener un adolescente, ¿no? En los peligros que puede tener la propia vida, ¿no? Yo vengo de la población donde yo nací, cuyo nombre es complicado, Complejo Torredonjimeno, pertenece a una provincia que es Jaén, en Andalucía, en España, ¿no? Tiene 13.000 habitantes. 13.000 habitantes. Es pequeño, ¿no? Y yo ahí estudié, pero con 10 años yo, como te decía, era buen estudiante y recibí unas becas para poderme ir a hacer una formación mayor, ¿no? Entonces me desplacé de casa y con 10 años yo me fui de casa. Entonces esos son los peligros que un chico con 10 años puede irse a un internado a Valencia, que estaba a 600 kilómetros, o a Sevilla, que estaba a 300 kilómetros, y todos esos... Imaginemos un chico de 10 años que coge una maleta y le dice a sus padres, que son, como digo, de una familia humilde y que prácticamente no saben a dónde vas, porque en ese momento no había tanta conexión con móviles, ¿no? Porque tú te vas, ¿no? Y te vas no con 18, con 20 años de casa, te vas con 10 años a estudiar. Entonces me voy a hacer una formación que me lleva finalmente a hacer la carrera de medicina. Quiere decir que he estado siempre fuera de casa y he sido una persona que me he tenido que valer por mí mismo, ¿no? Entonces, imaginemos todas las dificultades que un niño puede encontrar en ese viaje solitario, ¿no? Y la guitarra siempre me acompañó porque era aquel que tocaba la guitarra, aquel que cuando había una fiesta colegial o había un encuentro de chavales tocaba la guitarra, aquel que cantaba, ¿no? ¿Y de dónde vienen todas esas influencias? Pues yo soy una persona muy ecléctica, he oído de todo, la música me ha perforado por todos sitios, ¿no? Puedo hablar de artistas que están en la memoria colectiva de todos, ¿no? Y por supuesto también en la memoria colectiva de la gente que nos oye en México, pues como Luis Eduardo Aute, que además tuve la fortuna que luego, ¿quién me iba a decir a mí que con el paso de los años él colaboraría conmigo cantando en una canción, ¿no? Cantando una canción sobre un poema de Miguel Hernández, me encontré frente a frente con alguien que yo había cantado sus canciones desde que era adolescente, ¿no? Encontrarme con un mito como Aute fue maravilloso, fue un regalo de la vida, ¿no? Estoy hablando de Aute, estoy hablando de Serrat, estoy hablando de Sabina, estoy hablando de Hilario Camacho, o sea, cantautores de una generación, pero luego estoy hablando de toda la movida madrileña, y también de música muy internacional, porque yo soy un gran amante, por ejemplo, de Eagles, o soy un gran amante de Pink Floyd, o de Jethro Tull, o de Supertramp, ¿no? Entonces, la música siempre me ha acompañado desde 1000 sitios. Y me ha gustado mucho la música étnica, lo que era la New Age, era algo que a mí me apasionaba también. Entonces, el resultado de todo eso es la música que hoy día compongo, ¿no? Y la música que, en un proceso evolutivo, el resultado final es esas canciones que hoy forman parte de mis discos. Estudiaste medicina y te acompañó la música por siempre, Paco Damas, cantautor español, que hoy agradezco enormemente que nos regales estos minutos para nuestra audiencia en sectorfm.com. Y la música va caminando junto a ti en este proceso de vida, en este camino. ¿Cómo es el desgarre, si es que lo hay? ¿Cómo es el desgarre de deshacerte del Paco Damas el Paco Damas médico y darle vida a este cantautor, a Paco Damas músico? ¿Qué dejaste en el camino, Paco, para poder entrar de lleno a la música en el 2004 con tu primer disco? ¿Te lo creías? ¿No te lo creías?
que dejaste, bueno, ya con lo que nos cuentas de un chavito, de un niño de 10 años caminando trotamundos, bueno, pues eso la verdad es que podría parecer el guión de una película, ¿no? Y de una película pues muy exitosa aparte, con un final muy feliz, ¿no? Pero me imagino que aún con toda esa experiencia, Paco, con todo ese andar previo en la vida, me imagino que hubo un desgarre, que hubo un rompimiento y tener una disyuntiva de irte a la medicina o irte a la música. ¿Fue fácil? ¿Fue difícil? ¿Qué dejaste en el camino? ¿Qué te acompañó en el camino, Paco? Bueno, el proceso no es un proceso, como se puede entender, que pase de la noche a la mañana, ¿no? Es un proceso que va a lo largo del tiempo, donde yo voy cada vez profesionalizando más lo que es mi producción musical y voy compaginándolo con la actividad psicoterapéutica. Hay un momento donde uno tiene que elegir, ¿no? Y el tránsito no fue tan difícil porque la música que yo hago, la poesía, la literatura, no está tan lejos del psicoanálisis. O sea, la poesía y el psicoanálisis están muy cerca, ¿no? Entonces hubo un momento en que, sin desgarro excesivo, me di la oportunidad de poder grabar mi primer disco y casualmente hice una gira de 60 conciertos. Ahí tuve que elegir, porque no era compatible, ¿no? Pero no estoy tan lejos de lo que tiene que ver con la emoción, con la ayuda a la gente, con el ánimo, con aquello que yo trabajaba de alguna manera o en lo que me había formado desde el diván, ¿no? Creo que estoy muy cerca del corazón y de las emociones de la gente por mi propia formación. Entonces, el tránsito no ha sido un tránsito desgarrador, sino una elección maravillosa, a sabiendas de que yo era feliz también ejerciendo la medicina, pero digamos que la música te deja más libertad creativa y te deja desarrollar todo un proyecto de vida distinto a lo que significa un horario determinado y lo que significa ser Don Francisco, que yo antes era Don Francisco y ahora soy Paco. Ahora eres Paco. Y digo, te encanta que te digan Paco, es tu nombre artístico, es el nombre que llevas en la vida, en el mundo, pues. Y además mi apellido es Damas, y ¿a qué me podía dedicar yo sino a cantar a las damas, en este caso a las damas, ¿no? No es un nombre artístico, es nombre y apellido. Lo que pasa es que como médico bien sabes que siempre llevas el don delante. Cuando eres músico, ese don desaparece. Sí, es que te conviertes, pasas a ser, dejas tu individualismo y yo lo veo así con tanto músico que he tenido la oportunidad de convivir y de platicar. Te conviertes en una especie de propiedad de la gente, ¿no, Paco? Ya eres parte de la gente, ya eres parte de la psique de la gente, les compones sus momentos musicales, los momentos musicales más importantes se los compones tú, entonces te dejan de ver como algo ajeno y te adoptan como una parte esencial de su vida, ¿no? Acabo de tener un concierto en Sevilla hace unos días, donde hubo mucha empatía con el público, y lo más hermoso que puede pasarle a un músico, y en este caso a mí, por el tipo de música que hago y por lo que pretendo, ¿no? Es que al final del concierto alguien se acerque, y como pasó y ha pasado alguna vez más, y se acerca a ti, te pide que le firmes un disco, y cuando terminas de firmar el disco te pide con todo el respeto si por favor eres tan amable de darle un abrazo. No es algo espontáneo, sino una petición expresa de necesito darle un abrazo. Bueno, pues es una de las cosas más hermosas que te pueden pasar, ¿no? ¿Por qué? Porque has llegado al corazón, ¿no? Me acuerdo en uno de los conciertos en Madrid donde alguien se me acercó y me dijo, mire, tengo un cáncer terminal, me estoy muriendo, pero he encontrado mucha paz en sus palabras y he encontrado mucha paz en su música, ¿no? Pues, ¿qué más puede uno pedir, ¿no? O sea, ¿qué más puede pedir uno si con tu música estás haciendo la misma actividad que realizabas cuando estudiaste, ¿no? Una formación para ayudar a la gente desde la salud mental. Vaya, conmovedor, desgarrador. Otro elemento que está en tu vida, Paco Damas, cantautor español, es la poesía. Tu música, la música que tú haces, musicalizas poemas.
A mí me parece sumamente complicado poder componer música a partir de un poema, porque un poema lo puedes percibir desde una forma, alguien lo puede percibir de otra forma. Un poema puede tener tantas interpretaciones como lectores puedan leerlos, ¿no? Entonces, lo que tú haces, Paco, me parece sumamente interesante, complicado, y que tiene un gran valor artístico, intelectual y social. ¿Cómo llega a ti la poesía? Si bien nos platicas que eres psicoanalista, todo este proceso médico que tuviste que estudiar, pero bueno, pues estudias medicina, estudias psicoanálisis, estudias el estudio de la mente, estudias todo eso, pero la poesía, ¿cómo te enamora? ¿Cómo llega a ti tus primeros poemas? ¿Y cómo es la inspiración? ¿Te sale de manera natural leer un poema nuevo, tomar la guitarra y empezar a tocar? ¿O cómo es tu proceso? ¿Y cómo llega a ti la poesía, Paco? A ver, platícanos eso. Bueno, yo ya escribía canciones, y las canciones no dejan de ser poemas, más o menos breves, pero siempre había una discusión entre si la poesía ya es música, si la poesía debe ser musicada, si la poesía al musicarla pierde. Y yo tenía el sentimiento de que la poesía en sí misma ya es música, y también que la poesía con la música gana, con la música llega a más gente. Los ortodoxos de la poesía son aquellos que han tenido alguna discusión conmigo, en el sentido de que ya la poesía en sí misma es música y no debe ser tocada, no debe ser aderezada con nada más, ¿no? En este caso yo siempre he pensado que habría que llegar con la poesía a más gente, a más público. Hoy día ver en mi audiencia de Spotify, pues no sé, 40.000 escuchas o 50.000 escuchas de un poema de una autora de hace 70 años, a mí me parece maravilloso, porque lo que yo estoy aportando es cultura con mayúscula, educación con mayúscula, ¿no? Entonces la poesía llega porque la medicina y todas estas carreras científicas son muy cuadriculadas, ¿no? Tienes que tener una formación muy, muy, muy grande y tienes que dedicarle tanto tiempo que no te deja vía para otras cosas. En el momento en que yo abro la puerta a la medicina, a la música, abro la puerta a la literatura, y entonces ahora mismo detrás de mí hay un despacho que está lleno de libros de poesía de todo tipo, porque fue como un caudal maravilloso de donde yo vivía. A pesar de tener mis canciones, musicar a Federico García Lorca, musicar a Juan Ramón Jiménez, el Premio Nobel de Literatura, musicar a muchos autores de la generación del 27, fue un encuentro maravilloso, y encontré en la poesía un camino, insisto, un camino de llevar la poesía a ritmos contemporáneos, que digamos que el salto mortal para mí fue cuando en el año 2005 se cumple el 500 aniversario de la publicación del Quijote. Y el Quijote tiene aproximadamente unos 80 poemas, y yo recuperé 12 poemas del Quijote y los puse a guitarras eléctricas, a baterías, a sintetizadores, a pop, y cantar el Quijote sin mover una coma fue como un salto mortal, ¿no? Alguien me ha dicho que si ya para mí es fácil musicar poemas, pues después de tantos años digo que sí, pero después de musicar el Quijote sin mover una coma, y que aquello sonara con estribillos contemporáneos y sin mover prácticamente ningún texto, pues fue un salto mortal y fue una experiencia hermosa, ¿no? La poesía es un arma, como decía Gabriel Celaya, un arma cargada de futuro, ¿no? Y la poesía es una herramienta por la que yo llego a la gente joven a través de mi música. Y enseñarles literatura, o enseñarles poesía, o enseñarles autores desconocidos a través de música contemporánea, está siendo una experiencia maravillosa. Hace un ratito Paco Damas, cantautor español que hoy tenemos en entrevista en sectorfm.com. Hace un ratito, Paco, hablabas de la responsabilidad social, o de este aporte social. Vamos a poner como aporte social, no recuerdo si dijiste expresamente responsabilidad, pero este aporte social que te genera una empatía tremenda con las mujeres. ¿A qué te refieres con este aporte social, con esta responsabilidad? Yo le voy a poner
ese término, esta responsabilidad social. ¿A qué te referías con ello, Paco? Creo que, como dije, hay mucha gente dedicada a la música como el show business que yo digo. Pero quizás no seamos tantos los que cuando componemos una canción, componemos un poema, queremos transmitirlo. Antes de que llegaran las mujeres como poetas, yo había musicado a muchos poetas masculinos, como decía, a Lorca, a Juan Ramón Jiménez, a Antonio Machado, poetas universales. Había hecho un disco sobre el Quijote, pero también había sacado un disco que se titulaba Que a todas las balas se les haga de noche, que ya no el título del disco resume el espíritu que había en ese disco, ¿no? Son canciones propias y canciones de algunos poetas donde yo canto a la paz, canto a los derechos humanos, canto a los refugiados. Entonces, en mí hay un compromiso social, por lo menos en mis textos, en mis canciones y en mi posición escénica, desde siempre. O sea, no concibo subirme a un escenario sino para que la gente salga sensibilizada de que hoy día se van a gastar en un día 5.000 millones de dólares en armas en un solo día, cuando también van a morir de hambre 20.000 personas. Entonces algo estamos haciendo mal, o hemos hecho mal, con todo lo que está pasando en este mundo, que se ha convertido en un mundo muy cruel para mucha gente. Entonces yo me veo en la necesidad moral y ética de montarme en un escenario para denunciar todas esas causas. Oye, Paco, dicho sea de paso, un mundo que está al borde de la tercera guerra mundial, una tercera guerra mundial nuclear, ya lo decía Vladimir Putin, y ya estoy saliendo un poco del tema, pero lo que tú estás mencionando, que se gastan tantos millones de dólares en un día en armas, bueno, pues lo que estamos viendo en Rusia con Ucrania, ahora este fin de semana pasado, la asunción de nueva cuenta de Vladimir Putin a la presidencia de Rusia, bueno, pues ello habla de que hay un fanatismo político tremendo y vaya, a gente como tú que tiene un micrófono en la mano y que tiene la forma de llegar a la gente, le preocupe y lo plasme en sus canciones y haga un poco de conciencia en la gente. Eso tiene un valor que no encontramos tan fácil en la música que se hace hoy día. Sí, yo tengo una canción en ese disco, Que a todas las balas se les haga de noche, que se titula así. Hay una canción que se titula así, Que a todas las balas se les haga de noche. Ojalá que a todas las balas se les haga de noche. Y que aquellos que han decidido hacerse inmensamente ricos no encuentren nunca paz, porque se están haciendo inmensamente ricos fabricando armas para seguir fabricando guerras, para que veamos la masacre que está ocurriendo en estos momentos en Gaza. Algo inasumible como ser humano, ¿no? Que me ha hecho en algún momento tener que apagar la televisión, porque es como si nos estuvieran retransmitiendo la masacre de un pueblo, de niños y niñas inocentes, de gente inocente, en directo, ¿no? Hay una canción mía que se llama Paz, que está por las redes sociales, donde yo canto paz en distintos idiomas. La compuse en el año 2010 a través de un texto de Federico Mayor Zaragoza, que es el que fuera director de la UNESCO, que dice paz, peace en inglés, P francés, mir en ruso, salón en hebreo, salán en árabe. Ese estribillo que dice salón, salán, que en el 2010 tenía sentido, ha cobrado mucho más sentido en estos momentos, ¿no? Como un canto y un grito por la paz necesaria en todo el mundo. Paco, estamos el día 11 de marzo, se cumplió un aniversario más de este ataque tremendo en la estación Atocha, un ataque terrorista tremendo, y bueno, pues aunado a lo que estás diciendo, solamente recordarlo, y bueno, pues solidaridad con la gente que en ese momento allá en España perdió la vida, un momento que le cambió la vida a muchas personas. Tú ya nos dices que apagas la tele y que tratas de hacerlo a tu música y que lo haces, ¿no? Pero esta sensación, no podemos abstraernos, Paco, de esta sensación de una miseria humana que creo yo está permeando en diferentes ámbitos de nuestras sociedades, Paco. Complicado, muy complicado, porque el ser humano puede ser el ser más maravilloso para el propio ser humano, ¿no? Pero también puede ser un lobo para el hombre, ¿no? Y realmente hemos generado una sociedad poco empática, poco solidaria, y a mí eso me preocupa, ¿no? Porque
Si nosotros funcionáramos a nivel individual de otra manera, yo creo que algunas de las cosas que pasan en el mundo no estarían pasando en estos momentos, ¿no? El poder del dinero, el poder de la codicia, el poder del ser más y no del tener más, sino del ser más, está pudiendo con mucha gente, ¿no? Y una de las labores que yo hago en los conciertos, aparte de hacer conciertos para el público en general, es hacer conciertos para auditorios donde acuden 300, 400 alumnos, porque todos mis discos tienen un material didáctico. Y es en la gente joven donde está la solución del conflicto, y es en la gente joven, en el futuro de nuestra sociedad, los que tenemos que permear cada día más, intentando sensibilizarlo en la no violencia de cualquier tipo, ¿no? La no violencia, el no acoso, el no bullying, ¿no? La no violencia de género. Y bueno, esa labor la hacemos con el alumnado, intentando siempre pensar en que podemos tener un mundo más justo, más equilibrado, más igualitario. La hechura de tus discos, Paco, 2004, 2005, 2006, 2009, 2010, este disco que mencionas, que a todas las balas se les haga de noche, 2017, 2022. Hay un hilo, 2004 obviamente, 11 canciones de amor, el primer disco. Hay un hilo conductor que es la poesía, que es la paz y esta sororidad con la mujer, Paco Damas. Sí, es a partir del 2012 cuando yo encuentro, digamos, musicado a todos los clásicos masculinos, ¿no? Me encuentro con que hay una generación de mujeres que han sido absolutamente opacadas, ocultadas, que en un país como España, un país patriarcal y machista, se había olvidado de todas ellas. Me encuentro con la poesía de autoras que nunca habían sido cantadas, que no habían sido musicadas, que no forman parte ni siquiera de los libros donde los chicos aquí en este país estudian literatura y siguen estudiando 5 folios de literatura masculina y ninguno de literatura femenina. Lo cual me parecía una injusticia. Entonces se me abrió una puerta donde comencé a cantar, cuando nadie hablaba tanto de igualdad y de violencia de género, a muchas de estas mujeres, y he hecho una gira de más de 400 conciertos cantando a autoras en mi primer proyecto en el año 2017, que se llama Las Sin Sombrero, que lleva ese sobrenombre, que es el grupo de mujeres que eran coetáneas de Lorca, coetáneas de Vicente Alessandre, coetáneas de todos aquellos poetas de la generación del 27, pero que cuando hacían antologías no contaban con ellas. Ellas estaban predestinadas al cuidado de la casa, del hogar y poco más, ¿no? Entonces, yo lo que he hecho ha sido ponerle voz a muchas de esas mujeres, y en el último disco, en Invisibles, donde me han acompañado artistas como Miguel Ríos, como Rosalén, como Vetusta Morla, como Pasión Vega, Diana Navarro, artistas de mucho nivel de este país, canto a otras autoras que nadie había musicado, ¿no? Que nadie había cantado. Porque si yo hablo de Zenobia Camprubí, posiblemente no se conozca si digo que él fue la esposa del premio Nobel Juan Ramón Jiménez, pero es que la figura de Juan Ramón la opacó, pero ella era una gran escritora y ella escribía muy bien también. Entonces esa es la historia que ha pasado con muchas de estas mujeres, y me he permitido además incorporar a una autora maravillosa que descubrí de México, que se llama Rosario Castellanos, una poeta muy comprometida, y he cantado un poema de ella, me ha acompañado cantándolo esa artista vuestra mexicana, Eugenia León, que ha tenido la gentileza de cantarlo conmigo, ¿no? Ahora estoy intentando darle voz a esas poetas mexicanas que no han sido nunca cantadas, que no han sido musicadas, y que siempre ha sido una injusticia que esas mujeres estén olvidadas, ¿no? Ocultas. Es una injusticia no solo con ellas, porque yo creo que nuestras madres, nuestras abuelas han sufrido lo mismo durante toda la historia, ¿no? Y todo eso nos ha llevado a un proceso de feminicidio, donde en España el número de asesinatos de mujeres por violencia de género es altísimo, y creo que en México igualmente es muy alto, ¿no? Entonces tenemos que sensibilizar a la sociedad en que todas y todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. ¿Conoces México, Paco? No, estoy deseando, porque me han invitado a distintos sitios por distintas vías, pero todavía no se ha fraguado la posibilidad de
de estar cantando entre vosotros. Sería un honor. Me invitaron hace poco, o estábamos a la Feria del Libro de Guadalajara, pero no terminó de cerrarse. Acabo de llegar de Sao Paulo, invitado por la UNESCO, donde como músico por la paz me han invitado a un foro contra el racismo y por la igualdad. Y es la UNESCO la que ha pensado en mi música para poder estar en ese foro, ¿no? Pero México no he tenido la oportunidad y espero poder hacerlo lo antes posible. Sin embargo, bueno, ya nos dices de Sao Paulo, Brasil, pero Latinoamérica. En Latinoamérica, en algunos puntos se has estado, Paco. He estado en Brasil, no he estado en más sitios, pero sí que sé que mucha gente de Latinoamérica escucha mi música, porque todavía hay en Latinoamérica una sensibilidad especial para este tipo de textos y para este tipo de música, que quizás en España o a nivel general determinadas músicas lo están ocupando todo, ya sabéis a qué me refiero, ¿no? Uh-huh. Esa música que a veces es también muy misógina con las mujeres y que lo ha invadido todo, ¿no? Como es el reggaetón. Entonces yo tengo una lucha titánica contra determinados, no contra la música en sí mismo, porque la música puede ser universal y maravillosa, pero contra los textos que aportan esa música, ¿no? Entonces, yo sé que todavía hay una sociedad en Latinoamérica muy sensible a los cantautores, muy sensible a la poesía, y estoy deseando de poder cantaros en algún momento. Los discos que presentas, Paco, bueno, pues están llenos no solamente de música, sino que hay una investigación, hay un trabajo detrás intelectual y muy educativo. Me llama mucho la atención la producción Invisibles de 2022, las Sin Sombrero 2, que en tu página de web hay un proceso interactivo, y ese es un trabajar enorme, Paco, porque hay un proceso interactivo en el que la gente va aprendiendo no solamente de tu música, sino de otros textos, y eso, hacer este tipo de investigación, hacer este tipo de trabajo, pues no es solamente cuidado con lo que voy a decir, no es solamente hacer un disco per se, no es solamente hacer un disco, lo lanzo y se acabó. No, en tu página web, pacodamas.com, creo que sí es, pacodamas.com, hay todo un proceso interactivo, y esto me lleva a cómo la tecnología bien aplicada puede aportar no solamente el entretenimiento musical, sino que refleja también este compromiso de música, compromiso social y compromiso didáctico, Paco. Querido Gerardo, te agradezco que investigues porque es hermoso saber que por lo menos todos mis discos tienen un material didáctico asociado, todos. O sea, en este caso, en el caso de Invisibles, es un QR que se puede acceder en la portada del disco de alguien que lo haya comprado, pero está en abierto en mi página web. Ese material didáctico sirve para que muchísimos profesores de todo el mundo, pero en este caso de España, puedan investigar sobre las autoras, sobre la biografía, y hacer una serie de actividades en las aulas para que sea útil. Cuando todo el mundo lo que hace en música de usar y tirar, en estos momentos yo hago un disco libro que tiene 60 páginas, donde han escrito sobre igualdad autoras. He tenido la fortuna de que Isabel Allende se haya dignado a escribir para mi proyecto, ¿no? Que escriba Julia Navarro, que escriba Luis García Montero, el presidente del Instituto Cervantes, Rosa Montero, muchos artistas internacionales que han escrito con 26 colaboraciones literarias para hablar de igualdad y de no violencia de género. Y luego intento reunirme de una serie de músicos que confían en mi trabajo de talla internacional, para que todavía la música que yo hago trascienda más. Entonces, un proyecto, un disco, el otro, en la conversación que traíamos, decías tú, escoges un poema. No, por Dios. Musicar a Rosario Castellano significa leer a Rosario Castellano. Un amplio número de poemas para poder elegir. Porque uno puede leer poesía y que tú te pongas con la guitarra y no salga absolutamente nada. Hay que leer muchos poemas para que algún poema te diga, tengo alegría, tengo tristeza, y que cada poema tiene un ritmo que te lleva a un sitio. Entonces, ese disco que se titula Invisible son 3 años de trabajo, 3 años de investigación, de producción, de colaboraciones,
y el material didáctico siempre me ha aportado, porque tengo una visión de intentar ayudar a la gente joven a conocer la literatura, en este caso la literatura femenina. Paco, déjame contarle un poco a nuestra audiencia. Paco Damas, cantautor español. Llegamos a este punto de esta entrevista porque dentro del programa que yo hago de radio puse una canción que a mí me pareció sensacional. Puse una canción tuya en colaboración con Miguel Ríos que se llama Harlem Blues. O Blues en Harlem, vaya, pues me contestaste, lo publiqué en el playlist, te arrobé en X, antes Twitter, me contestaste, te invité a una entrevista que estaba programada para la semana pasada. Estamos grabando hoy, que es 20 de marzo, por temas que me da mucha vergüenza, no se pudo hacer, pero aquí estamos. Paco, ¿cómo fue trabajar con Miguel Ríos? Miguel Ríos, que tiene una trayectoria también impresionante, y cómo es trabajar con un hombre que ha dejado una huella profundísima, no solamente en la música en España. Acá en México nos sentimos muy tocados por la música de Ríos. ¿Cómo es trabajar con él? ¿Cómo llegaron a esta canción, a esta colaboración? Platícanos un poco de esta estupenda y maravillosa colaboración, que dicho sea de paso, el resultado es una canción increíblemente buenísima, bella, y bueno, qué gran blues. Pues casi como todos los artistas que se han sumado al proyecto, ha sido muy fácil. Yo vivo en la ciudad de Granada, Miguel Ríos es de Granada, aunque vive a caballo entre Granada y Madrid. Y yo me encontré con un texto de Concha Zardoya. Concha Zardoya es una poeta chilena que ha vivido mucho tiempo en España. Y había escrito un poema que se llama Blues en Harlem, donde viene a decir que, aunque es un poema que ella escribe cuando ya se siente mayor, pues que a pesar de que muchos la dan por terminada, le queda mucha vida por vivir todavía, ¿no? Eso es lo que dice el texto. Entonces me puse en contacto con Miguel a través de un email, y yo creo que vio la palabra blues y ya dijo que sí. De aquí soy, dijo Miguel, ¿no? Sí, sí. Y cuando le conté el proyecto, que era un proyecto de visibilización de mujeres como esta poeta Concha Zardoya, han sido todo facilidades. Lo grabamos en Madrid. Él es un artista inmenso y es una persona además muy cercana. Lo grabamos en un estudio en Madrid. Luego hay un videoclip que invito en mi página web, en YouTube, a ver a todo el mundo, ¿no? Y ahí está el resultado. Ese texto tiene 80 años, cualquiera lo diría, ¿no? Pues ese es el objetivo, ¿no? Ese texto tiene 80 años. Y nosotros lo convertimos en un blues contemporáneo, y que además las letras de estas canciones que yo elijo, por eso no son al azar, pueden tener vigencia hoy, ¿no? El resultado ha sido maravilloso. Paco, estamos ante un nuevo proyecto, La Vida Pasa, una colaboración con Funambulista. Nos lo compartiste esta semana, esta nueva canción. ¿Y qué viene para ti, Paco, después de 7 discos? Me permito nombrarlos: 11 canciones de amor en 2004, Los versos del Quijote en 2005, Animal de fondo 2006, Tristes guerras 2009, 2010, que a todas las balas se les haga de noche, 2017, Paco Damas canta Alas sin sombrero, 2022, Invisibles, Las sin sombrero 2. Llega 2024, publicas un par de canciones, y cuando tenemos nuevo compilatorio, nuevo disco completo, platícanos un poco de en qué proceso creativo estás hoy por hoy, Paco Damas. Uno no puede dejar de crear, ¿no? Y cuando terminé este disco, que fue un esfuerzo inmenso desde todos los puntos de vista, ¿no? Porque es una producción que hemos hecho con Ludovico Bayone, que es el productor de Alejandro Sanz. Ha sido un proyecto muy faraónico, ¿no? Con tantas colaboraciones musicales. Uno no debe estar muy bien de la cabeza, como yo digo, para cuando está en toda esa vorágine. Por algo eres psicoanalista, Paco. Bueno, oye, ¿no tuviste que ir con un colega para que te terapiara? Algo así. Claro. Tendré que ir con un colega para decirle, ¿cómo es posible que en esta vorágine yo ya esté pensando qué voy a hacer, ¿no? Claro. ¿Qué voy a hacer? Bueno, estoy
ahora mismo estoy en un proceso donde necesito sacar mis canciones, mis propias canciones que no sean poemas, ¿no? Estoy trabajando en la producción de algunas de las canciones que yo he ido componiendo durante muchos años, en un proyecto que no será disco, sino que estará principalmente colgado en redes, que se va a titular Entropía. Intento sacar 5 o 6 canciones de las mías, donde yo creo que después de una trayectoria como la que traigo, y después de tantos años, pues darme la oportunidad de mostrar mis propias canciones sin que sean poemas de los demás, ¿no? Y por otra parte, y esto es casi primicia, estoy trabajando en un proyecto sobre poesía iberoamericana, donde he musicado a poetas portuguesas, he musicado a poetas chilenas, poeta mexicana, he musicado a una poeta argentina. Intento hacer lo mismo, un proyecto global sobre las poetas más olvidadas y más importantes de Iberoamérica, ¿no? Que llevará asociado, si yo digo una poeta chilena por excelencia, pues quizás el nombre más sonado sea Gabriela Mistral, ¿no? Uh-huh. Si digo una poeta cubana, pues Dulce María Loinaz, y así estoy intentando dar forma a un proyecto donde cante a las poetas iberoamericanas olvidadas. Es un proyecto a largo plazo y tenemos la colaboración de la Organización de Estados Iberoamericanos y sobre todo lo que nos produce más interés es precisamente el material didáctico que vamos a elaborar, esa plataforma didáctica para que cualquier chico o chica de Latinoamérica pueda acceder al conocimiento de estas autoras y sensibilizarlo en la necesidad de igualdad y de no violencia de género. Paco Damas, pues agradecerte infinitamente estos minutos que nos regalas para la audiencia de sectorfm.com. Quiero pedirte, si puedes, y si nos regalas una última reflexión sobre tu visión del mundo, tu visión actual del mundo. Ya nos has compartido algo de ello y por último, bueno, pues invitarte a México, que nos digas cuándo vienes a México para estar pendientes de tus presentaciones, de que puedas tener acá en México. Hay foros increíbles, foros pequeños, foros grandes, foros donde puedes estar, Paco. Y bueno, pues pedirte una reflexión y la invitación para que vengas para acá y conozcas este gran país que tiene mucho que ofrecer al mundo, aunque no lo crean, y con todos los contextos que hay en México, Paco. Sí, aunque lo que a veces llega de México no es lo más hermoso, ¿no? Sé que tenéis un maravilloso país, lo sé. Ahora mismo tengo una amiga que está trabajando allí y siempre me habla maravillas. Y tengo muchos contactos en México, muchos contactos de medios de comunicación que se han interesado por mi trabajo, y te agradezco enormemente esta conversación para aportar más sobre mi obra. Y una reflexión, yo creo que necesitamos todos tener más conciencia de que lo poco que podamos ayudar a nuestro entorno, lo buenas personas que seamos en nuestro entorno, redundará en una sociedad mejor para todos. Cuando alguien dice, ¿qué podemos hacer nosotros por la guerra? No hace falta irse tan lejos. Quizás podamos hacer algo por el que tienes al lado día a día, ¿no? Uh-huh. Y mostrar empatía y abrazarnos más, que necesitamos, y dejar un poco la tecnología en los móviles y mirarnos a la cara y conversar, ¿no? Creo que si empezamos por ahí podemos mejorar un poco todos. Paco, gran ser humano, la vibra que tienes es impresionante, eres generoso con tu tiempo, con la música, con tu sentir. Qué sensibilidad. Ojalá que el mundo tuviera un poquito más de eso que a ti te sobra, que es la sensibilidad, la empatía y la sororidad. Muchas gracias, Paco. Gracias por estos minutos. Mucho gusto por conocerte, Paco. Ha sido verdaderamente un placer, un agasajo poder platicar contigo de todo esto, que no sea la última vez. Y bueno, cuando andes por acá en México, te lo ruego, no dejes de avisar para darnos un apretón de manos, qué sé yo, una plática, un café, qué sé yo. Paco, muchas gracias. Bienvenido a Sector FM siempre. Gracias por tu música y próximamente bienvenido a México, Paco. Será un placer. Gracias por todo, gracias a Sector FM y gracias a ti, Gerardo, también por tu sensibilidad ante mi música, y ojalá nos volvamos a encontrar y que sea personalmente en México. Un abrazo fuerte.
Gracias, Paco. Él es Paco Damas, aquí en sectorfm.com. Muchísimas gracias. Y aquí seguimos con más. Sectorfm.com no es solo un referente en la música. También es análisis político. Escucha Esfera Legislativa todos los lunes a las 6:30 de la tarde. En Esfera Legislativa analizan Marta Patricia Carrillo Núñez. Esa ley se publicó con el Pacto por México. Y Ernesto Texcucano Hernández. Habría que atender a los antecedentes de conocer cómo es que... Lunes, 6:30 p.m. Escucha Salud Mental. Todo lo que nuestra mente esconde. Con el psicólogo Luis Carlos Martínez Reynoso. ¿En dónde te ves en 5 años? ¿En dónde te quisieras ver en 5 años? Martes, 6:30 p.m. en sectorfm.com. Escucha Contragolpe. El análisis obligado sobre los temas de la ciudad más grande del mundo. Con el periodista Luis Eduardo Velázquez Chico, director del portal de noticias capitalcdmx.org. Con la Ley de Desarrollo Urbano se metieron nuevos instrumentos de planeación como esto de las transferencias de potencialidad. Miércoles, 6:30 p.m. Contragolpe en sectorfm.com. Escucha Análisis Imativa. El seguimiento puntual a los temas de primera plana. Jacqueline Zabalza Cadenas, directora de Imativa RP. Es un personaje muy interesante, clave para las elecciones del 24, si bien Marcelo no la tiene fácil. Jueves, 6:30 de la tarde. Análisis Imativa en sectorfm.com. Escucha los conciertos. Cada evento, una crónica perfecta. Alex Graham Ramírez, periodista, nos lleva a la primera fila, embarrados al escenario. Bueno, te comentaba desde el festival que hubo muchos regresos inesperados, como el día sábado Austin TV, que bueno, ya tocó al cierre de esta edición del festival. Los conciertos en sectorfm.com. Escucha la entrevista. Todos los temas. Voces que transmiten conocimiento, voces que analizan, voces que contextualizan. Islandia es una isla volcánica, básicamente es compuesta principalmente de volcanes y ha habido muchas erupciones de sus volcanes. Ahora, esto no había pasado por 800 años. Escucha en sectorfm.com la entrevista. Como ya escuchas, sectorfm.com no es solo música, es contenido, también información, es análisis, es infoentretenimiento, es radio. sectorfm.com